La gente que de alguna manera cuestiona el nacimiento de Jesús, nos dicen un montón de cosas. Uno, que no hay evidencia arqueológica de que Nazaret existiera en la época en que Jesús nació. Lo segundo, de que no hay evidencia histórica de que tal cosa pasó. 3, que es un imposible que una virgen conciba un hijo. 4, que en las genealogías de Mateo y de Lucas que están de Jesús hay incongruencias y grandes. Y entonces, la cosa, ¿de dónde salió Jesús y de uno del otro? Y algunas contradicciones que se dan en términos de la fecha. Así que todo esto está, la pregunta que me acaba de decir Evelyn está aquí contestada. A ver, la primera, Nazaret no existía en la época en que Jesús nació. Hay hoy en día sobradas evidencias arqueológicas de que Nazaret existía en aquella época. Se han descubierto recientemente casas, fosas de almacenamiento y cisternas de la época en que en que se supone que Jesús nació en Belén y que después se trasladó a Nazaret, porque el tema no es Belén, el tema es Nazaret. Porque él volvió, después de Egipto, volvió a Nazaret, ¿verdad? Pero eso, olvidémonos de eso no tiene menor sentido, está súper demostrado que Nazaret como pueblo existía en aquel tiempo. Del nacimiento virginal del Señor, yo creo que nosotros debemos de manejar 2 temas distintos. El primero, el que registra con detalle esto es Lucas. Y Lucas era médico. Lucas no era un medio loco, pandereta, que andaba creyendo todo lo que le contaban. Era médico. Y Lucas, pues por eso registra también los meses de embarazo que tenía Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Eso lo registra así porque él tiene esa precisión. Además, él había asumido un compromiso con un amigo que se llamaba Teófilo, Teófilo, me enredé con el emperador romano, el Teófilo, que a Teófilo le dirige tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles, 2 narrativas históricas. Y entonces él dijo, yo fui a verificar todo esto. Entonces, Lucas no iba a ser uno que se tragaba un cuento, para empezar. Y lo segundo, es que desde la perspectiva estrictamente teológica, ustedes saben el poder que necesita un ser para que en un tris se cree el universo. Ese ser con ese poder no va a tener poder para hacer que María conciba un hijo sin necesidad de un padre terrenal. Eso es sencillito comparado con lo otro. Entonces, si entendemos que hay un creador del universo, que debo decirles que la reunión de enero la vamos a invertir toda en demostrar la existencia de Dios desde 5 argumentos diferentes. Los 3 más comunes, que son el cosmológico, el teleológico y el moral, y le vamos a agregar 2 más, que son argumento de Tomás de Aquino, y otro, curiosamente, de uno de los agnósticos más famosos de la historia, Emmanuel Kant, que él nos ayuda a demostrar la existencia de Dios. Es bien curioso eso. Entonces vamos a terminar con 5 argumentos de la existencia de Dios que vamos a tomar en detalle para que nadie nos paquetee después. ¿Okay? Entonces, si estamos seguros de que Dios creó el universo con todo lo que hay en él, y que María le diga a Lucas, que es lo que suponemos, ahora lo vamos a ver cuando veamos un poco la narrativa del Evangelio de Lucas, qué es lo que pasó, no tenemos por qué dudarlo. Porque un milagro como ese no es incongruente con los milagros que hizo ese ser después en su vida. Calmó tormentas, luz, le dio vista a ciegos de nacimiento, con evidencias, con testigos, levantó a Lázaro de entre los muertos. No es nada extraño que el Dios que hizo las leyes biológicas y físicas es el mismo que puede cambiarlas con algún propósito. Así que no es nada extraño. A mí no, si uno entiende la clase de Dios que tiene, no debería extrañarle que por temas estrictamente teológicos, Jesús no podía tener un padre terrenal. Eso lo vamos a ver después. Jesús tuviera que nacer de una mujer
y no de un hombre. De paso, 1400 años antes, Moisés escribió en el Génesis que iba a ser un hijo de mujer el que iba a venir a vencer el pecado, no un hijo de hombre. Allá está en el capítulo 3 del Génesis. Eso se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Entonces, no solamente el nacimiento virginal cumple unas profecías que nos va a explicar, vamos a ver más adelante, sino que en adición cumple el evangelio su versión más antigua, que es en Génesis 3. Las posibles contradicciones. Bueno, Josefo, el historiador, era un fariseo, un hebreo que escribió historia. Esa historia quedó registrada en los anales del Imperio Romano. Dice que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, dice Josefo. Y tanto Mateo como Lucas, lo vemos ahí, Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey de Herodes. Y Lucas dice, hubo en los días del rey de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Entonces los dos ubican el nacimiento de Jesús cuando Herodes existía. Y Josefo dice que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Bueno, eso ya lo resolvimos con los calendarios. Josefo no sabía que había 4 años de error en los calendarios. Cuando hacemos los calendarios correctamente, nos encontramos que Herodes estaba vivo cuando Jesús nació. Entonces no tenemos problemas con esa manifestación de los evangelios. Lucas además afirma que Augusto César gobernaba Roma y que Cirenio, que es Publio Suspicio Quirinio, gobernaba Siria. Es lo que nos dice ahí, que Lucas nos va dejando esas pistas, esos detalles. El evangelio de Lucas es el evangelio con mayor evidencia de todos, porque él se preocupaba de dejar esas evidencias. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Entonces ya sabes que Augusto César era el César. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces tenés que ir a buscar a ver cuándo fue este tipo, porque las dos cosas juntas te ubican en el momento del censo, que fue cuando nació Jesús. Entonces hay que irse para atrás a la historia a ver cuándo fue eso, y así llegamos al año. No es tan complejo, ¿verdad? Y ya entendemos, ahí está la respuesta, entendemos el tema de los calendarios. Si resolvemos el tema de los calendarios, se resuelve esta aparente contradicción. Por tanto, Lucas vuelve a ser exacto en todo. Lucas es el autor más criticado por los ateos y los agnósticos, porque es el que más se preocupó de dejar pistas, y dicen que esas pistas de Lucas no se encontraron. Estamos hablando del siglo XX. En el siglo XXI, las excavaciones arqueológicas han demostrado que Lucas tenía razón en todo. No hay una sola excavación que contradiga lo que Lucas dijo. Más bien, algunas cosas que no se sabían fueron demostradas a través de esas excavaciones de que Lucas siempre tuvo razón. Entonces, si tuvo razón en todo, ¿cómo no va a tener razón en todo el tema del testimonio del nacimiento de Jesús? Y después tenemos una objeción que nos sacan los ateos y los agnósticos para el nacimiento de Jesús y para todo lo demás. Dicen que la Biblia tiene errores porque las genealogías son distintas. Tenés una en Mateo y tenés una en Lucas. Y cuando estudias las dos genealogías ves que los ancestros son distintos. Y esta es muy fácil de resolver. Mateo escribía su evangelio para los judíos de la época. Estaba muy interesado que los judíos entendieran que Jesús era el Mesías esperado por ellos. Entonces Mateo toma el evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribe, y lo llena hizo esto para que se cumpliera la profecía del profeta tal que dijo, y lo llena de, llamémosle judaísmos, lo llena de cosas para que los judíos vieran que de verdad este era el Mesías esperado. Entonces, como la audiencia de él era la audiencia judía, él la genealogía de Jesús la tiene que construir a partir del padre legal de Jesús. ¿Quién era el padre legal de Jesús? José. Porque recordemos, señoras y señoritas y niñas y todas las mujeres que están aquí, con el debido respeto y con todo lo que las quiero, en aquella época la mujer no tenía importancia. La mujer no podía ser testigo de un juicio, la mujer era considerada mentirosa de nacimiento y no se le creía absolutamente nada. Nada. ¿En serio? Y la comerciaban como un mueble. Primero era propiedad del padre, la patria potestad, ¿verdad? Era propiedad del padre y después pasaba a ser propiedad del marido. Siempre era propiedad de alguien. Era triste la situación de la mujer de la época, ¿verdad? Entonces los judíos decían, no,
las genealogías, el libro de los vivos, todos estos registros vienen de quién es el papá, no de quién es la mamá. Entonces Mateo nos da la genealogía de Jesús desde José, que si bien es cierto, no era el padre biológico, sí era el padre legal. Y cuando ellos fueron al templo y a la sinagoga a presentar a Jesús como el primogénito, lo registraron allí, papá José, mamá María, así quedó registrado legalmente. Entonces Mateo nos da la genealogía desde la perspectiva del padre legal, mientras que Lucas nos da la genealogía que desde quién, desde aquella que le contó cómo fue que nació Jesús, María. Porque Lucas estaba más interesado en las evidencias y en la realidad Jesús no tuvo papá biológico, pero sí mamá. Entonces, la ascendencia de Jesús viene del lado de María, la verdadera. Pero ambos, ya sea la genealogía de Mateo o la genealogía de María, ambas se encuentran en David, porque ambos eran descendientes de David. Y por lo tanto eso cumple con la profecía que decía que el Mesías tenía que ser descendiente de David. De David para arriba también hay diferencias en las genealogías. Uno diría, pero deberían ser iguales de ahí para arriba. No, porque Lucas estaba escribiendo su evangelio para una audiencia gentil, una audiencia no judía. Entonces a él le interesaba que entendieran que este Jesús tenía su raíz en aquel Adán, en el primer hombre, porque de ahí se iba a elaborar una teología de que por el primer Adán vino el pecado, pero por el segundo Adán, llámese Jesús, vino la gracia. Entonces Lucas se interesa en llegar hasta allá arriba, arriba, arriba. Mientras que Mateo, ¿a dónde para su genealogía? En Abraham. Porque a los judíos no les interesaba ir para atrás. Abraham para ellos es el padre de la fe y por lo tanto no es necesario subir más para allá. A los judíos les interesaba Abraham, Lucas seguía hasta allá arriba. Pero ambas genealogías tienen todo el sentido, así que no hay contradicción entre ellas. ¿Okay?